Pues el pastor Manuel Murcia nos ha traído un tema muy interesante y también muy importante, y es que vamos a comenzar próximamente la elección de cargos en la Iglesia, que son ni más ni menos que la responsabilidad de las personas que van a tener responsabilidades en la Iglesia para el próximo curso eclesiástico. Bueno, él en los primeros compases del sermón nos citaba a Martin Luther King, cuando decía: cualquiera puede ser grande porque cualquiera puede servir. Me ha encantado esa expresión para iniciar esta zona mixta. Os invito a todos los que estéis en el chat, a todos los que nos escucháis, nos estáis viendo, a que hagáis vuestras aportaciones. Vamos a estar atentos para que podamos debatir y hablar entre todos, no solo entre nosotros los que estamos aquí en el estudio y con Esther, que nos acompaña desde su casa. Bueno, pues tema interesante, Richard, Esther. La verdad que nos ha traído varias verdades, 4 verdades concretamente, a lo largo del tema, porque este tema de la elección de cargos en nuestra Iglesia pues tiene matices, tiene diferentes aspectos sobre los que podemos y debemos reflexionar. Yo creo que me quedaría para iniciar, ¿no?, el debate. La verdad que me quedaría con esa primera idea, ¿no? Si elige Dios o un grupo de personas, ¿no? Y tenemos que tener claro siempre que en este proceso debemos lo primero siempre invitar a Dios para que Él sea el que lidere y el que de alguna manera sea su voluntad la que prepondere y no la de un grupo de personas, ¿no? No sé qué os ha parecido a vosotros en general este tema, qué os ha parecido el culto y qué os sugiere. Esther, empiezo por ti. Bueno, aquí en la Luna las cosas se ven con mucho frescor. Bueno, es un tema que yo he debatido bastante, lo he debatido mucho. Por eso me ha gustado muchísimo el planteamiento que ha hecho hoy el pastor, porque no recuerdo haber escuchado un sermón tan lúcido sobre el asunto este de la comisión de nombramientos o de la elección de cargos y todas estas cosas. Pero yo parto del primer texto que utilizó y de mi primera aproximación al tema, que suele ser una aproximación bastante crítica, ¿no? En el sentido de que creo que nos falta algo antes de empezar. Bueno, él nos llevaba a primera de Pedro 4:10, ¿no?, que dice, bueno, lo veo en la versión de la palabra, que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. ¡Poing! Claro, parte del problema tiene que ver con que yo identifique mis dones, con que yo tenga identificado cuál es el don que he recibido, porque no todos tenemos los mismos dones. Y la pregunta sería, ¿quién conoce mi don? ¿Lo conoce Dios? Evidentemente, pero ¿lo conozco yo? ¿Lo conocen los hermanos de iglesia? ¿Lo conoce el pastor? ¿Lo conoce la tradición de mi congregación, a la que le da la sensación de que yo sirvo, comillas, para esto? Claro, porque depende de cómo organicemos este asunto, nos va a resultar más o menos fácil organizarnos en esto de cuál es mi responsabilidad o mi posible forma de servir. Por otro lado, cargo de iglesia, a veces la palabra cargo la traducimos directamente como carga. Y a lo mejor tendríamos que efectivamente hablar de servicio. ¿Yo para qué sirvo? Vuelvo a hacerme la pregunta, ¿yo para qué sirvo? ¿Para qué soy útil? ¿Para qué puedo servir? ¿Para qué puedo ser útil? Entonces depende de cómo nos planteemos las preguntas y depende de cómo nos conozcamos, podremos enfocar mejor esto o a veces de forma complicada. Puede pasar que sí, que es verdad que hay aspectos de nosotros que todavía ni nosotros mismos conocemos, ¿no? Y podríamos Seguro. llevar a cabo alguna responsabilidad que ni siquiera no nos hemos planteado, ¿no? Claro. Richard, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bien, me ha gustado el sermón.
A mí me ha gustado. Aunque yo no lo ceñiría solo ahora época en la cual se están eligiendo cargos. Me gustó mucho una frase que decía, se sirve con y sin cargos. Y yo creo que esto deberíamos de hacerlo mucho más amplio simplemente que este periodo, porque en toda oportunidad, en todo momento tenemos oportunidad de servir a Dios, con cargo o sin cargo. Debería ser esta reflexión que Él nos hace a ponernos en las manos de Dios, a escuchar cuando Dios nos llama, y a veces nos llama a través de una comisión, y a veces simplemente escuchamos la voz de Dios que nos dice, oye, un sábado cualquiera, acércate a esa persona y salúdala. Eso también es servir. Y ahí también escuchamos la voz de Dios, y creo que es mucho más amplio que ceñirlo solo a este periodo, que está bien, pero que nos lo podíamos ampliar más. Ahora entrando en el tema, muchas veces se plantea uno si quien elige es Dios o elige la comisión, porque a veces hay auténticos disparates que se han hecho en algunas comisiones, ¿vale? Me ha gustado mucho el enfoque del pastor. Dios siempre está ahí, y lo podemos ver en la Biblia. El pueblo eligió que quería nombrar a Saúl como rey, ¿verdad? Era el más alto, el más guapo, el más aparente, lo eligió el pueblo. Dios no se negó. Es más, trabajó con él, porque Saúl profetizó, o sea, fue lleno del Espíritu Santo. Dios intentó trabajar con Saúl. ¿Quién impidió al final que Saúl pudiera servir bien a Dios? Él mismo. Él mismo. Entonces, hagamos lo que hagamos en las comisiones o en nuestra vida, si ocurre es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo permite es porque seguro que hay algo bueno que se puede lograr, ¿vale? Y si no se logra, es porque nosotros se lo impedimos a Dios el trabajar. Pero Dios está dispuesto a trabajar con cualquiera de nosotros, y me vais a permitir, con cualquiera de nuestras torpezas, porque a veces nos sentimos capacitados, y yo creo que más bien somos discapacitados. Dios trabaja a pesar de nosotros, y trabaja con mis carencias, y trabaja con las carencias de Raúl, con las de Esther, con las de Juan Luis, con las de Marcos, con las de Juanfra, con las de cualquiera de nosotros. Trabaja con ello y logra hacer cosas buenas. Así que yo creo que eso debería de hacernos pensar. Dios es quien está detrás de todo, Dios es quien lo permite, Dios lo hace para nuestro beneficio, así que si Dios confía en mí, ¿cómo no voy a confiar? Pongámonos las pilas, porque ocurre lo mismo que lo que estábamos hablando antes. Él ve más valor en mí que lo que yo puedo ver, o en ti o en cualquier otra persona, que lo que yo aparentemente puedo ver. Así que tengamos confianza, porque es Dios y el Espíritu Santo quien está trabajando ahí. Debemos partir de esa base. Ese es el fundamento, ¿no? El cimiento de donde tenemos que partir. Sí que es cierto que, como decía, hay matices. Es decir, hay veces que la comisión nos llama, ¿no? Como decía el pastor, ¿no? Nos suena el teléfono, cogemos el teléfono y resulta que la comisión nos llama para un determinado cargo. Y, por lo que sea, no nos sentimos capaces para ese cargo. Y en ese caso, ¿cuál sería la mejor forma de que podemos llevarlo? Es la idea de, bueno, no me siento capaz de llevar eso, pero sin embargo Dios me ha llamado a eso. ¿Será porque sí que hay algo que realmente pueda hacer ahí, desde esa posición? No sé, ¿qué pensáis? Lo que pasa es que todo esto no es tan lineal como todo esto. Es decir, yo también me puedo permitir la reflexión y me puedo permitir el planteamiento y también es verdad que yo tengo que ser sincera conmigo misma y plantearme, claro, a qué estoy dispuesta. Es decir, todos somos amados, por cierto, todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y habría que preguntarse, por eso vuelvo a lo mismo, al para qué y de qué forma yo puedo servir y puedo ser útil. Yo también puedo reconocer aquello en lo que no soy útil. Yo pongo un ejemplo. Yo soy absolutamente incapaz de trabajar con niños.
es algo de verdad que no está ni en mi naturaleza ni en mi carácter. Yo no tengo un vínculo, no tengo una relación, no me considero capacitada para trabajar con niños, no me encuentro cómoda con niños, me encantan como seres humanos, pero no sé que no estoy dotada para el trabajo con los críos y las crías. Entonces, si me llamaran efectivamente para ofrecerme un cargo de este tipo, yo tendría que decir que no. Pero no porque no me parezca una buena idea, sino porque es que debo reconocer mi inutilidad, mi incapacidad o mi discapacidad también. Sin embargo, a veces puedo tener dudas y puedo también ponerme a prueba. ¿De acuerdo? Es decir, yo también tengo que ser honesta con esto. Tengo que decir, oye, mira, yo no estoy capacitada para esto. Hay personas que estáis capacitados para trabajar con críos. Yo no. Pero yo tengo que haber identificado también lo que puedo hacer y a veces también permitirme el desarrollar a lo mejor un aspecto en el que no me consideraba especialmente capacitada. A mí me ha ocurrido en la iglesia haber dicho que no a determinadas cosas porque tenía claro que no era o el momento o la situación o que no me sentía yo en ese momento, ¿no? Pues con el ánimo de poder hacerlo. Y sin embargo a veces dije que sí con dudas y fue alucinante. O sea, y descubrí efectivamente algo en lo que podía servir que yo no me hubiera planteado si la comisión no me lo hubiera dicho o no me lo hubiera propuesto. No es tan lineal, porque a veces uno puede sentirse obligado a decir que sí y no es una buena idea. Quiero decir, hay que plantearse también esta posibilidad. La verdad es que es así, Esther. Es verdad que hay dones que tiene que descubrir, pero también hay dones que uno no tiene y que tiene que saber decir, para esto no, claro, pero estoy dispuesto a trabajar en otro lado. Yo soy tesorero aquí de la iglesia y me pasó en Valladolid, en mi iglesia madre y aquí, que me han pedido ayuda porque hay tesoreros de otras iglesias que no se les dan los números. Claro. Y la tesorería es un caos porque alguien le dijo, hemos pensado en ti y Dios te está haciendo un llamado. Pero si tu don no es el orden, la administración, los números, claro, pues a veces se encuentran zafarranchos en esas tesorerías. Os lo digo porque me he pasado horas y horas intentando arreglar alguna que otra tesorería por ahí. Hay que saber también qué limitaciones tiene cada uno. O sea, si yo soy una persona súper tímido, no me puedo poner al frente a dirigir a yo qué sé, un departamento o a dar la cara dando sermones, pero seguro que puedo hacer cosas en otro lugar. El problema que yo veo es cuando uno dice no quiero hacer nada porque no tengo tiempo. Que de esto nos habló el pastor, ¿verdad? Estoy entretenido en otras cosas, tengo tiempo, seguro que si de mi trabajo me llaman y me dicen que tengo un curso que realizar, encuentro el tiempo de sobra. Ahora, si me llama la iglesia y me dice necesitamos contar contigo no tengo tiempo, estoy ocupado, que es lo mismo que hablábamos en la escuela sática, que Satanás nos manda cosas para entretenernos, ¿verdad? Para que nos sirvamos, para que no actuemos. Hay que saber encontrar su lugar cada uno en la iglesia. Y uno que es pie no puede actuar como oreja. A veces pasamos por diferentes partes del cuerpo hasta encontrar el sitio adecuado y donde te encuentras cómodo. Y nos lleva años. Sí. Yo creo que el llamado más es a trabajar, al estar disponible, dispuesto, pero a veces no se puede ser un kamikaze. O sea, hay que saber también dónde se mete uno. Imaginaros si yo vivo lejos de aquí, de la iglesia me refiero, llego tarde todos los días porque tengo 3 críos pequeños, no me es posible llegar y me dicen, ¿quieres ser director de escuela sabática? Que hay que empezar el programa menos cuarto y sí. Y luego no llega nunca. Claro. Podré servir en otro lugar, pero empiezo ya con un grave problema que es mi propia disposición, que voy a traer loco a mi familia, que no voy a llegar, que va a ser un caos. También hay que saber el valorar y el decir, no es el momento, quizá en otro instante, pero ahora mismo eso no lo puedo hacer, pero seguro que sí que puedo ayudar la cuestión está en que haciendo falta muchas manos y muchos obreros, uno diga,
como decía el pastor, me quedo a calentar el banco. Ya. Había una matutina, me encantó. Ahora como, no soy capaz de decir la cantidad de años, por lo menos 30 años seguro, que decía que la iglesia es como un campo de fútbol. Y yo dije, ¿en qué se parece la iglesia a un campo de fútbol? Y decía, hay 22 personas corriendo sin parar, que les falta el oxígeno y que necesitan parar, mientras que 22.000 espectadores están sentados, que necesitan hacer movimiento, gritando para que los que están agotados corran más. Qué bueno. Entonces, sí, el problema es cuando tú decides sentarme y que me den el espectáculo, que me den el programa, y decido no involucrarme. Ese es el auténtico problema. Pero servir, yo he sido feliz limpiando la iglesia, os lo digo de verdad, porque sentía que lo hacía para mi Señor. Oye, ¿y no os parece que a lo mejor parte del problema tiene que ver con la cuestión del cuerpo? Con que nos falta también el animarnos los unos a los otros un poco más. Es decir, cuando no valoramos el trabajo, cuando no valoramos el servicio, cuando seguimos jerarquizando, comillas, los cargos, las responsabilidades, lo que podamos hacer, cuando hay servicios que son de mejor calidad que otros, cuando hay primeros bancos, últimos bancos, etcétera, etcétera, eso tampoco ayuda. Es posible que si nos animáramos un poco más, nos desanimaríamos un poco menos, ¿no? Es decir, a veces realmente la propia congregación no anima al miembro de iglesia a servir, porque minimiza su trabajo, porque minimiza su don, porque aparentemente le está diciendo siempre que hay gente para los primeros dones, comillas, porque nos hemos equivocado en todo. Y hablamos de responsabilidades, pero no de capacidad de servicio y no de responsabilidad de servicio, ¿no? A lo mejor también falta un poquito de esto, que el miembro de iglesia se sienta valorado por quien es, por lo que es y por lo que pueda aportar. Así es, hay un fenómeno que pasa, que yo llevo viendo ya casi desde que estoy en la iglesia, ¿no? Y es que empezamos los cargos en octubre con mucho entusiasmo, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer pim pam pum, hay una planificación, y cuando llega enero, la cuesta de enero que no ha subido. Entonces, creo que es una idea muy acertada, Esther, porque alguna manera tiene que haber, ¿no? de crear equipos que tengan un seguimiento, no sé, algunos mecanismos que nos permitan reavivar la llama, ¿no? Valorar. Sí. Valorar. Yo creo que esta mañana lo hablábamos cuando decíamos, ¿verdad?, que el amor, trabajar en el amor, es estar conectados con Dios, y el Espíritu Santo permanece en nosotros. Cuando decía el pastor que es el Espíritu Santo el que trabaja, si lo unimos todo, trabajamos en el amor a través de los hermanos, valorando sus capacidades, siendo prudentes, siendo pacientes. Yo me acuerdo del primer culto que da en la iglesia. Aquello fue una locomotora hablando, o sea, hablé, se me atascaban las palabras una detrás de otra. Y cuando salí la gente me saludó, bueno, y una hermanita me dijo, se veía el sermón bonito si hubiese entendido algo. La única persona que fue sincera, porque todo el mundo me dio la enhorabuena, pero nadie se había enterado de nada. En el siguiente me puse un cartel que decía habla despacio. Y bueno, la paciencia de los hermanos y el hecho de que alguien dijera te damos otro sermón me ayudó a poder compartir, y eso cuando decía el pastor que nos beneficia, es verdad, nos beneficia, porque el poder hablar delante del púlpito pues te ayuda luego en tu trabajo, te ayuda a saber exponer, es un beneficio, pero también funciona en que alguien piense que tienes capacidad, que te dé la oportunidad y que el resto te miren con amor y con paciencia. Claro. O sea, en definitiva, que el Espíritu Santo trabaje en la iglesia, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Recordemos, el don del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, ¿verdad? Y el amor, el primero. Sí, yo creo que algo que nos ayudaría mucho es tener un feedback, ya sea positivo o constructivo. Es verdad. Que nos dijese, bueno, deberías de corregir esto, corregir lo otro, tener como una especie de mentor, ¿no?, dentro de la iglesia, o mentora,
una persona que haya tenido muchos años en ese cargo o en esa responsabilidad y que te vaya guiando. Creo que sería una figura muy útil. Pues sí. De cara a que la persona vaya, como tú dices, practicando. Porque a veces, claro, empezamos un curso eclesiástico en un cargo que nunca hemos llevado, que requiere habilidades que nunca hemos puesto en práctica. Y eso nos va a llevar tiempo y posiblemente años. Y la paciencia de la Iglesia ahí también es muy, muy importante. Y hay gente a la que podemos desanimar muy fácilmente, quiero decir, y a todos nos ha pasado, ¿no? Que te bajas del sermón y además de escuchar un montón de comentarios muy amables, viene alguien y te da una pedrada en toda la línea de flotación, porque a veces somos muy poco amables también, ¿no? Te dicen cosas muy poco amables y es verdad que hay gente que se desanima en sus responsabilidades, que a lo mejor está haciendo todo lo posible por trabajar y por luchar, pero se le desanima también. Y eso es algo que está unido a esto, ¿no? Es decir, por una parte la valoración en positivo, por otra parte la evitación también de esas críticas que a veces pueden ser demoledoras y que desaniman mucho, porque hay gente que está intentando hacer de verdad su trabajo y podríamos ahorrarnos unos cuantos comentarios que muchas veces hacen mucho daño. Sí, pues a veces no somos conscientes de los sacrificios que puede estar haciendo la persona en su vida personal. Y... Por ejemplo. Eso aparte de tratar a los demás como quiere ser tratado. Sí. Cuando entramos a saco con la espada levantada, incluso, me permitís, incluso teniendo razón, ¿vale? Quiero decir... Incluso teniendo razón, a eso voy, ¿eh? Sí, alguien se pone a cantar y no atina una nota, ¿vale? Seguramente Jesús lo que vería es la intención del corazón y el deseo de hacer una alabanza, pero algunos entran a saco, sacan la espada y... ¿Cómo nos gusta a nosotros ser tratados? ¿Cómo me gusta cuando yo hago algo que no atino? Vengo un día aquí y no doy pie con bola en la escuela sabática. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Quiero que... ¿Qué pasa? Claro, quiero que la gente me mire con amor, que me trate con amor, aunque me diga la verdad, pero que me lo digan con amor, o quiero que me entren a saco y que entren con la espada levantada. Pues lo que queráis que los demás os hagan, hacedlo vosotros con ellos. Es así de sencillo, sí, Jesús nos lo dejó muy clarito. Hay dos aspectos que me llaman la atención y que creo que son muy importantes, ¿no? Él ha comentado ese tiempo de reflexión, casi en plan broma 94 horas, ¿no? Pero me parece importante. Me parece importante que no demos una respuesta a lo mejor tajante y que el miembro de la Iglesia tenga la oportunidad de ponerlo él personalmente o ella personalmente en oración. Es importante. Y también hay un ejercicio que me parece muy sano, no sé qué pensáis vosotros, que ya antes de empezar el proceso pasar como una especie de cuestionario, ¿no? Donde decir dónde estaría dispuesto a servir en la Iglesia, ¿no? Porque creo que eso orienta bastante a la comisión o puede, digamos, darle una idea de por dónde pueden ir las cosas. No sé qué pensáis de eso, de hacer un balance antes de empezar. Yo no he sido necesariamente pro balance, de hecho, no soy muy de la idea del pro balance. A lo mejor yo tiraría antes de preguntar esto, ¿dónde estarías dispuesto a servir? Porque esto nos lleva, y no nos da tiempo hoy a hacer algunas reflexiones y algunos debates también, ¿no? Sobre a veces lo que uno piensa de sí mismo y cómo a veces intenta forzar a la Iglesia que le elijan para ese tipo de cargos y para también determinadas situaciones. Claro. Y esto puede ser, de hecho, difícil y complicado. Puede ser complicado. Un arma de doble filo, quizá. Claro, y no sé, y hay determinadas a lo mejor responsabilidades que tienen más fans a lo mejor que otras, ¿eh? Entonces vuelvo otra vez a lo mejor lo digo de forma muy directa, pero estamos hablando con honestidad, ¿no? De cómo tomarnos esto en serio y de cómo hacerlo bien. Y volvemos al tema, lo dijo el pastor, ¿no? De que todo cargo es vital y de que en el cuerpo de Cristo nada sobra. Y a veces nos centramos mucho en quiénes van a formar parte de la comisión de nombramientos, quiénes van a formar parte de la Junta de Iglesia, quiénes van a formar parte de los cargos escogidos, ¿no? Y esto es un trabajo en equipo que nos atañe a todos, ¿no? Y que tiene que ver con todos. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo. Es verdad que hablamos muy poco de los dones. Es verdad que hablamos muy poco de identificar los dones. Y es posible que a lo mejor fuera buena idea, a lo mejor no pasar una hojita diciendo, oye, ¿tú en qué estarías dispuesto a servir? Sino que a lo mejor un día dijéramos, oye, si nos reunimos un sábado por la tarde y hablamos de cómo somos, y hablamos de cómo identificar dones, y hablamos de cómo, ¿verdad?, poner lo que tenemos al servicio de la Iglesia, porque también a veces da la sensación de que sirve más el que tiene un cargo de Iglesia. Pero aquí hablamos de que todos tenemos algo que hacer, o de que todos podemos servir también. Y entonces, bueno, pues a lo mejor tú, sin un cargo de Iglesia, estás sirviendo mucho más que el que tiene el cargo de Iglesia, pero no está haciendo nada, o no está cumpliendo tampoco con su función. Eso en principio, además porque
si es el Espíritu Santo el que llama, claro, el Espíritu Santo es libre para llamar. Cuando tú llama a llegas todos. con una lista y dicen, vamos a votar este cargo, las 2 personas que se han propuesto son esas 2. Yo creo que lo que tienen que hacer las comisiones es hincarse de rodillas, sí. Y confiar. orar, 100%. pedir la ayuda del Espíritu Santo y que sea Él quien dirija, y no que sean los hombres quienes dirijan. En cualquier comisión de nombramiento, si yo os dijera para elegir a los principales de la Iglesia y os propusiera a los 12 que eligió Jesús, ¿verdad que ninguno estaría ahí? Un asesino, allí, Simón el Celote, 2 que tenían un carácter, los hijos del trueno, que no había quien les tratara, Pedro con su espada escondida y todo el día. ¿Quién les llamó? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo veía lo que se podía hacer. No llamó a los grandes del Sanedrín, que eran los más preparados, los que estarían más dispuestos. No, dejemos que el Espíritu Santo haga. Es verdad que eso, en teoría, facilita la labor para que salgan los cargos, pero es que yo no sé si hay que facilitar la labor o hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje. Entonces, yo no soy, no estoy muy a favor de las facilitaciones para que Dios haga su labor. Es verdad. Es cierto. No sé, yo creo que Dios es quien trabaja y Él es quien capacita, y a veces Dios da auténticas sorpresas. Bueno, dejemos que sea Él quien trabaje con su iglesia. 100%. No, y fíjate que el pastor también nos apelaba a la responsabilidad, ¿no? Es decir, independientemente de lo que vayas a hacer, pues tómatelo en serio, ¿no? Y tómatelo con responsabilidad, porque es verdad que a lo mejor si dices que sí tímidamente y no te sientes especialmente capacitado, eso te invita a aprender y a formarte y a capacitarte, ¿no? Y me parece una idea muy interesante también lo que comentabas, Raúl, del mentor, ¿no? Y de que fuéramos también mentores de los hermanos. Los que tenemos más experiencia, los que hemos pasado por muchas comisiones de nombramientos o hemos pasado, ¿no?, por diferentes departamentos de iglesia, que hemos formado parte de un servicio muy especial que es el ancianato también, ¿no?, y que te invita también a crecer y a formarte. Vamos pasando por diferentes etapas y esa experiencia también pues te va dando, ¿sabes?, ciertas herramientas para poder gestionar esto. Y podemos efectivamente ayudar a otros a seguirse formando y podemos aconsejar también y podemos de alguna forma pues ir facilitando también caminos muchas veces y ayudar a las personas en ese proceso también de formación, que es muy importante. Y apelar a la responsabilidad, sea lo que sea que hagamos, debemos ser responsables. Y si nos lo tomamos con responsabilidad, las cosas también funcionan mejor. Así es. Yo creo que esa es la clave, la responsabilidad en la que toda la iglesia trabaja. Todos somos un cuerpo y todos somos importantes, aquí no sobra nadie. Tengas o no tengas cargo, eres importante en la iglesia. Como la uña del pie es esencial, ¿verdad? No os digo, sin la uña del pie se ven las estrellas. Claro. Todos somos importantes. El problema está cuando la iglesia a veces centra todos sus esfuerzos para elegir a los dirigentes y parece que con que el consejo de iglesia esté bien, ya la iglesia funciona bien. Es un grave error. Es un error. Porque yo me acuerdo de alguien en mi iglesia de Valladolid que decían, me han nombrado general sin ejército, ¿no? Y a veces eso es lo que hacemos. Wow. Dejamos todas las energías para elegir a alguien que esté bien y no ponemos toda la fuerza para que la iglesia esté integrada, para que la iglesia quiera trabajar, quiera formar parte, quiera servir, que se sienta parte de ese cuerpo, que se sienta importante, que sienta que su servicio es esencial. No se hacen estrategias para enseñar a los miembros, yo qué sé, cuando llega una visita, cómo atenderla, cómo tratarla. Cuando la iglesia se ponga en marcha y cuando la iglesia trabaje con un único objetivo, en el cual el objetivo es la venida de Jesús y da igual donde yo esté, estoy en ese trabajo, los cargos funcionarán. Pero mientras gastemos todas las energías en tener un buen consejo de iglesia, generales sin ejército. Bueno, se nos va yendo la hora. La verdad que el tema da para mucho. Es muy interesante. Pero ya me gustaría ya ir cerrando, que concluyésemos con una idea de lo que nos ha parecido el tema. Y bueno, pues ir ya concluyendo este
programa tan interesante que hemos tenido, 444. Esther, ¿con qué nos despedirías? Me anoté una frase que decía también el pastor en el sermón que me parece muy interesante. El servicio no es una carga, es un salvavidas espiritual. Caramba, esto sería para pensar y requeriría otro debate, pero sí, si nos planteamos el servicio como un salvavidas espiritual, si nos planteamos servir a la Iglesia y servir a otros como una manera también de ir creciendo mi relación con Dios, y hoy hablábamos de cómo conocer a Dios y de cómo relacionarnos con Él. Si la base es, como también nos dijo el pastor, la humildad y la responsabilidad, yo le sumo lo que hemos comentado esta mañana, el amor, entonces las cosas van a funcionar de una forma distinta. Yo me voy a ver de una forma distinta también como miembro de esa congregación y me voy a dar cuenta también de que tengo siempre algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Y la pregunta es, ¿qué puedo aportar yo? ¿De qué forma puedo servir? Y si lo puedo hacer con humildad y con responsabilidad. Pues yo me quedaría con esa idea. Muchas gracias, Esther. Richard, ¿con qué nos despides? Pues me quedo también con una de las últimas frases del pastor. Una frase de la hermana White, en la que dice, si los hombres son de Dios, y eso es muy importante, si somos de Dios, si nuestro objetivo es mostrar al mundo a nuestro papá, los que son llamados a servir, dice, no buscarán la preeminencia, no buscaremos el primer lugar, sino con mansedumbre y humildad de corazón servirán a su maestro. Yo me quedaría con esto, porque ¿cuántos somos llamados a servir? Todos, ¿verdad? Todos. Pues todo el que se sienta llamado a servir, donde quiera que esté, y vuelvo a insistir en la idea, con cargo o sin cargo, queda igual, porque somos llamados a servir en la viña del Señor. En la viña no van solo los que tienen cargo, somos todos. Si nos sentimos hijos de Dios, no buscar el primer lugar, me dará igual la carguitis, que esto es una enfermedad que a veces sí en la iglesia. Con humildad y con mansedumbre serviré a mi Señor, que es a quien sirvo, y lo haré de corazón, lo haré encantado y lo haré bien. Yo me quedaría de todo el sermón con eso, porque me vale para cualquier momento, para cualquier periodo. Sirvo a Dios, pues humildad de corazón, servicio, porque estoy sirviendo a mi Dios. Yo iba a concluir exactamente con la misma idea de vosotros dos, así que no añado más a la que ya hemos dicho. Quería agradeceros a todos los que nos habéis escuchado hoy, a los que nos seguís en el chat, por estar con nosotros, por acompañarnos una semana más. Agradeceros a vosotros, compañeros y compañeras, por estar hoy aquí, sacando lecciones tan chulas y tan importantes y tan interesantes que hemos sacado, y por supuesto a nuestro equipo técnico, a Juan Luis, que ha estado al principio, y a Marcos, que está ahora también con nosotros. Agradecerle muchísimo su trabajo, porque sin ellos no sería posible este programa. Despedirnos. Y a todas las personas que han estado ahí con sus comentarios. Con sus comentarios que nos han comentado en el chat. Así que animaros a seguir participando. Y nos vemos en la Iglesia en Casa de la semana que viene, el sábado que viene ya será 445. 10 en punto de la mañana, hora española. Aquí comenzamos. Que Dios os bendiga. Muy buena semana. Feliz semana. Un besazo.